Episodio 22 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 10. La práctica integral en el nuevo paradigma. Los tres pilares del crecimiento. El nuevo paradigma es integral. Los seres humanos sabemos que tenemos 4 cuerpos. Sabemos que, en esencia, somos un alma y conocemos las leyes del universo. Con esa información, ¿cómo es posible impulsar el crecimiento? El primer punto consistiría en empezar a manejar en la mente la información correcta. No es eficiente en ninguna actividad trabajar mucho, pero en la dirección equivocada. Sin la información correcta, los esfuerzos llevan al fracaso y a la frustración, aumentando las posibilidades de abandonar el camino. Del mismo modo, sin la información correcta, el esfuerzo servirá solo para llenarse uno mismo de creencias falsas que posteriormente habrá que desmontar. La persona se enfrenta así a un doble trabajo. El segundo punto sería el entrenamiento en la aplicación de la información correcta. No sirve de mucho en la evolución personal contar con la información si el individuo no se convierte en esa información. No es lo mismo saber acerca de algo que convertirse en ese algo. En el primer caso, la persona podrá impartir incluso clases en la universidad sobre ese tema, pero no se liberará. La información intelectual se graba en el archivo mental o de personalidad que desaparece con la muerte física. Solo se aprovecha evolutivamente lo que se graba en el archivo de conciencia, y para que se grabe allí hay que experimentar y verificar la información en la propia vida. El conocimiento adquirido permite avanzar, mientras que el conocimiento aplicado permite evolucionar. Sobre estos dos primeros puntos ya se ha hablado extensamente en este libro, por lo que se tratará en este capítulo el tercer pilar del crecimiento con un poco más de detalle. 10.1. La práctica espiritual o gestión de la energía. El tercer punto se refiere a la práctica espiritual o el manejo de la energía. La energía vital es clave en el desarrollo espiritual. Realmente es el factor más importante. Cuando se posee una energía vital alta, los efectos inevitables de la misma son la comprensión y la paz. Si se pudiese elevar artificialmente la energía vital, se podría evitar todo el proceso. San Pablo daría un buen testimonio sobre este punto. Pero no es posible elevar la energía vital de manera artificial. Entonces, ¿cómo se puede hacer? La respuesta es más sencilla que el proceso. Cuidar el propio cuerpo, pensar desde el alma, expandir el corazón y practicar oración-meditación, que es la forma de relación personal con los de arriba. Los seres humanos tenemos un cuerpo físico. ¿Cómo se debe cuidar? En primer lugar, respetando los tiempos apropiados de sueño y descanso, respetando asimismo la alimentación apropiada y los espacios necesarios para el ejercicio físico. Todas estas cuestiones han sido ya ampliamente tratadas en otros libros que las tratan específicamente, así que no será necesario detenerse más aquí. Solo queda apuntar que el ser humano fue creado por el Absoluto para alimentarse de frutos y semillas y se dificulta la claridad mental al consumir animales muertos, alcohol y otras sustancias tóxicas que no encajan con el diseño genético original humano. Los seres humanos también tenemos un cuerpo emocional. ¿Cómo se ha de cuidar? Fundamentalmente, aprendiendo a aquietarlo a través de una mejor comprensión mental sobre los procesos del universo, también aumentando el contacto con la naturaleza y llevando a cabo las prácticas apropiadas de liberación de la carga energética emocional.
Además, los humanos poseemos un cuerpo mental. ¿Cómo cuidarlo? Aprendiendo a sostener en la mente pensamientos voluntarios y dirigidos de alta vibración y a soltar rápidamente los pensamientos de baja vibración cuando aparezcan. El cuerpo mental también se cuida esmerándose en adquirir información correcta sobre el funcionamiento del universo y de la persona. Por último, los seres humanos tenemos un cuerpo supramental. ¿Qué hay que hacer para cuidarlo? Este cuerpo vibra más alto y en cierta forma se cuida solo. La persona se cuida al aprender a utilizar su cuerpo supramental con más frecuencia y también al situarse en él con más rapidez. Para ello, se puede emplear como técnica la respiración pranayama y también la oración madura. Es curioso comprobar cómo, mediante una concentración breve en la respiración, es posible resolver fácilmente el problema de una mente desbocada. La conexión consciente con las dimensiones superiores a través de la oración y la meditación también eleva de manera considerable la energía vital. Esto puede ser verificado por cualquier persona y no es una creencia, sino una realidad. Otra práctica que ayuda con la energía vital es fomentar el contacto con personas de alto desarrollo espiritual, porque la energía es muy contagiosa. Además, hay un refrán que dice que tendemos a convertirnos en aquello que admiramos. Entonces, cada cual tiene que preguntarse a quién admira. Si no se admira, sobre todo a los individuos de alto nivel de conciencia, es que no se ha comprendido todavía el orden del universo. Admirar a un gran profesional, deportista o artista, aunque merecen admiración, sin duda, más que a un Gandhi, a un Dalai Lama o a una Teresa de Calcuta, por poner algunos ejemplos, no va a contribuir al propio proceso de desarrollo espiritual. Una de las dificultades a las que se puede enfrentar una persona que ha decidido crecer espiritualmente es cómo actualizar en su realidad subjetiva la información espiritual que ha comprendido intelectualmente. El camino adecuado para ello es el de la meditación y la contemplación, que aumentan su eficacia con la intención y la devoción. La reflexión en calma y la introspección permiten integrar información y recontextualizarla. Se alcanza con ellas un estado más abierto e intuitivo que el estado mental enfocado en el cumplimiento de metas. Por un lado, la contemplación facilita el discernimiento de esencias sobre el discernimiento lineal. Se comprende mejor el significado y el valor. Además, facilita la rendición de atracciones, aversiones y deseos e invita al alcance de niveles progresivamente mayores de abstracción. La meditación, por su parte, revierte la tendencia de la mente a posarse en cualquier elemento exterior en vez de prestar atención a los propios procesos internos. Así como el intelecto quiere saber acerca de algo, la contemplación facilita la aprehensión directa de ese algo. Es como un nuevo estilo de estar en el mundo, a través del cual se invierte la vida en oración. Cuando se practica la contemplación, una parte de la mente puede relacionarse con los asuntos del mundo, pero otra siempre estará puesta en la trascendencia. Como afirma Swami Purna, piensa en lo más alto y ocúpate de lo inmediato. Veamos cómo se expresa en este sentido un místico reciente, Paramahansa Yogananda. La concentración interior es el camino para tomar conciencia del sutil y prolífico cielo que se encuentra más allá de este denso universo. Aquellos que estén dispuestos a arrebatarle algo de tiempo al insaciable mundo material con el propósito de dedicárselo a la búsqueda divina, aprenderán a contemplar la maravillosa fábrica de la creación de la cual han surgido todas las cosas. Cada una de las almas encarnadas en un cuerpo físico han descendido de las celestiales esferas causal y astral
y todas pueden volver a ascender retirándose al silencio interior y practicando el método de elevar la fuerza vital y la conciencia desde la identificación corporal hasta la unión con Dios. Han insistido muchos místicos a lo largo del tiempo en el hecho de que amar a Dios con toda el alma exige la absoluta quietud alcanzada en el recogimiento trascendente. No se logra tan eficazmente cuando se reza en voz alta o se mueven las manos de un lado a otro, se canta o se lleva a cabo cualquier otra actividad corporal que active el sistema sensorio-muscular. Solo la mente desconectada de sensaciones se puede retirar de modo trascendental hacia el interior. En todo caso, resulta importante recordar que no es bueno obsesionarse con los métodos que se utilicen, porque podría conducir al individuo a centrarse tanto en ellos que se olvide del objetivo. Dice Krishnamurti, la meditación no es un medio para alcanzar un fin, es tanto el medio como el fin. Buscar es el propio fin. Para llegar a la verdad habrá que recorrer el camino. El progreso espiritual es una exploración que ofrece recompensas mayores que otros objetivos más mundanos. La vida diaria sigue siendo placentera, pero ese placer está más alineado con el desarrollo de los potenciales que con sensaciones pasajeras. El tiempo, la localización y el espacio no son más que proyecciones de la conciencia y no poseen realidad por sí mismos. Véase, por ejemplo, Jaropokos, Power as a Cause of Motion, y Stap, Mindful Universe. Esta expansión de paradigma disuelve las diferencias entre la fe y la razón. Por ejemplo, en la tradición cristiana, los sacramentos son una fuente de elevación de los niveles de energía de las personas que los reciben, aunque nada de lo que suponemos y damos por cierto estuviera detrás de los sacramentos, aunque fuera ilusorio su efecto, 2000 años de reiteración del acto les dan un valor importante. La teoría de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, que se refiere a los campos morfogenéticos, aplicada a los sacramentos, implica que las personas que en el pasado han acudido a ellos buscando la gracia, resuenan con todos los que lo han hecho hasta ahora en el momento de acercarse a ellos. Como muchas personas han encontrado paz y descanso en los sacramentos, esa paz revierte en otros de forma atemporal y no local. Una visión y comprensión más amplia de los sacramentos supone poder hacer uso de herramientas que están al alcance de todos en la cultura cristiana. Cuando desaparece el pensamiento conceptual y su propensión a la clasificación y categorización, se abre el espacio para la realización directa de la verdad. Con la disolución de la complejidad aparece la simpleza de la revelación de la esencia. Existen dos tipos de oración, la mental y la no mental o meditación. Ambas son imprescindibles en el crecimiento espiritual y ambas sirven para incrementar la energía vital. La práctica de la oración mental presenta muchas formas: repetición verbal de oraciones o mantras, diálogo mental con las dimensiones superiores, contemplación de textos de sabiduría, etc. Sin embargo, debemos recordar que nadie puede ser salvado por el mero hecho de repetir el nombre de Dios o rendir alabanzas con muchos aleluyas. No es posible recibir el poder liberador de las enseñanzas de los maestros únicamente mediante la creencia ciega en su nombre o la adoración de su personalidad. La verdadera adoración a Cristo consiste en percibir a Cristo en comunión divina en el templo sin muros de la conciencia expandida. Alguien podrá aseverar una y otra vez su creencia intelectual en Cristo, pero si no experimenta realmente al Cristo cósmico, tanto en su forma omnipresente como encarnado en Jesús, la practicidad espiritual de dicha creencia no será suficiente para alcanzar la salvación,
y será necesario continuar con sucesivas experiencias de purificación hasta que se consiga. Por su parte, la oración no mental o meditación tiene un objetivo diferente: detener la actividad mental para que se abra paso a algo más profundo. Al meditar, se intenta acceder al conocimiento espiritual a través de la relación directa y subjetiva. Los estudios realizados al respecto muestran un aumento de las ondas teta que reemplazan a las más rápidas ondas beta en la actividad cerebral. Existen muchas técnicas de meditación diferentes y ya se ha escrito ampliamente sobre ellas. Todas intentan facilitar el flujo de la energía espiritual, Kundalini, a través de los chakras. Esta práctica puede producir muchos beneficios, aunque estos tienen que ir acompañados de una comprensión equivalente para poder ser interpretados y aprovechados. Uno de los mayores beneficios de la meditación es la capacidad para descubrir que el campo mental está intrínsecamente vacío de pensamientos, imágenes y sentimientos, y que estas actividades ocupan un porcentaje muy pequeño del mismo. Como el mar bajo las olas, la mayor parte de la mente está quieta, en silencio y vacía de contenido. La mente indisciplinada se siente atraída por el contenido, ya que el ego es adicto a la mentalización y necesita constante entretenimiento y estimulación, aunque esto incluya una parte de negatividad. El ego siempre prefiere tener razón antes que comprender la verdad. Cuando se progresa en el dominio de la meditación, puede aparecer el miedo a desaparecer en la nada. Esto representa la resistencia y la lucha del ego para mantener su soberanía. Este miedo es una ilusión, como todos los miedos, y uno se puede desprender de él con la comprensión adecuada. El verdadero poder reside en la sabiduría, más allá de la mentalización, o, lo que es lo mismo, en la intuición, como ya se dijo anteriormente. Hay que enamorarse del proceso de transformación para energizarlo. Según va aumentando el nivel de conciencia, la oración de tipo no mental se va haciendo más frecuente. Cuando se practica la meditación es posible situarse en un espacio mental de testigo, un espacio en el que el último pensamiento pasó y el siguiente no ha surgido aún. Es el espacio de la mente profunda. Cuando la mente se concentra en él, hay mayores posibilidades de recibir información de más alta vibración. La oración de un sabio posee características de agradecimiento, ofrecimiento o petición de sabiduría, y no de petición de elementos del mundo de la forma. Ahora es fácil comprender por qué el universo está regido por leyes matemáticamente exactas. Jamás sucede nada que esté fuera de esas leyes. En otras palabras, la creación no se le va al absoluto de las manos. Cuando al absoluto se le pide algo del mundo de la forma, hay dos posibilidades: que la petición coincida con su voluntad, lo que se denomina el orden del universo, o que no coincida. En el primer caso se dará, incluso aunque no se pida, porque está dentro del orden del universo. En cambio, si no coincide, no se dará, sino que se hará la voluntad del absoluto. No es posible cambiar el orden del universo con una oración o con una petición. Los seres humanos siempre tendremos todo lo necesario para la evolución, que no es lo mismo que tener todo lo que el ego desee. En todo caso, aunque este tipo de oración no sirva para sus aparentes fines, sí es útil para que la mente entre en un estado de paz y de recuperación de energía. La persona que ora pidiendo algo material que no posee no está aceptando su propia realidad ni la está aprovechando, pero esa oración le va a traer algo que es beneficioso dentro de su estado de ignorancia, una paz momentánea, porque cree que lo que pide va a suceder y transcurrirá un tiempo hasta que se desilusione. Mientras eso sucede,
gozará de una mayor energía. A continuación, se recoge cómo expresa esta idea el maestro espiritual oriental Swami Purna. La mayoría de la gente, no importa a qué religión pertenezca, reza. Todo el mundo reza, pero ¿qué es rezar? Normalmente la gente pide favores. Dios mío, dame esto y dame aquello. Oh, Dios mío, dame un Mercedes-Benz. Esto es lo que hacen y a eso lo llaman oración. La oración es algo diferente. Mahatma Gandhi oraba a su amado Dios todas las noches, le pedía sabiduría y que fuera el único dueño de su corazón, nada más. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: te aseguro que si mueres en mi conciencia, estarás conmigo para siempre. Por su parte, Swami Purna afirma: esta es la oración verdadera. Señor, dame la sabiduría, el fuego para que pueda seguir tus enseñanzas en mi vida. Que mi vida tenga un propósito, que cada uno de mis actos sea divino y que todos mis talentos y recursos puedan ser usados en servicio de la divinidad. Señor, dame el poder y la energía para que pueda conocerte y servirte y para que pueda contemplarte. Aclara mi mente y llena mi corazón. Esta aclaración puede servir para evitar confusiones. Hay personas que le piden algo a Dios o a algún intercesor, pero lo que pidieron no está de acuerdo con su propia correspondencia, es decir, con la ley del universo. Por consiguiente, no va a suceder aunque se solicite con mucha fe. Al ver que no se cumple lo que se pide, es posible obtener una conclusión falsa. Dios no escucha. Dios no existe. Dios es caprichoso. Dios no me quiere. La persona que piensa así desconoce que lo que pidió estaba fuera de la ley. Precisamente para que nadie saque conclusiones falsas, es imprescindible ser consciente de que si lo que se pide no está en la ley, no se va a recibir. Como en realidad no se sabe si la petición está o no dentro de la ley, para no correr ese riesgo y sufrir un desgaste energético, es mejor orar, estudiar o meditar y luego soltar. Lo que es para mí llegará y lo que no es, no lo necesito. Hay que pensar, hágase tu voluntad. Y así se conseguirá un buen provecho del ejercicio. Por otra parte, el valor del humor ha de ser mencionado como un importante apoyo para el crecimiento de la energía vital. El humor acepta la existencia de la ambigüedad y recontextualiza todas las cosas. Es diferente del ridículo o la malicia y acepta la limitación humana. Ayuda a llevar el mundo como un traje suelto y a doblarse con el viento en vez de romperse con la rigidez. La capacidad de reírse de uno mismo amenaza al ego y contribuye a mantener la autoestima. Reaccionar ante todo como si fuese importante es el resultado de la vanidad narcisista del ego. En cambio, el humor evoluciona en aceptación y tiene un gran efecto sanador. A través de él es posible elevarse por encima de las circunstancias y retener la dignidad personal. El humor también facilita la sabiduría, porque permite ver los errores como pertenecientes a la experiencia humana en general, más que como fallos personales. El humor es, en resumen, una expresión de la libertad y del gozo, y la risa tiene además efectos biológicos muy positivos. Un buen ejercicio para verificar el poder del humor y la risa en el crecimiento sería el siguiente. Se elige una hora concreta del día por adelantado
y durante un mes, cuando llegue esa hora, se pone uno delante de un espejo y ríe a carcajadas durante un par de minutos. Es importante que sea a la hora decidida de antemano y no a la que sea más fácil hacerlo. Inevitablemente habrá días en que la hora elegida no coincida con el mejor momento emocional. Se puede adelantar que el ego no va a sentirse cómodo al hacer esto todos los días y además dirá, sobre todo al principio, que es algo artificial, pero el que lo intente podrá verificar los resultados de este ejercicio.